¿Alguna vez te has detenido, en silencio, a preguntarte si la Biblia que tienes entre tus manos te está acercando verdaderamente a Dios o si, sin darte cuenta, te está alejando poco a poco? Hoy te invito a un recorrido diferente, uno que no busca alimentar el debate, sino encender una luz de discernimiento en el alma. Vamos a descubrir juntos 4 versiones de la Biblia ampliamente leídas que, aunque parecen inofensivas, han modificado discretamente la palabra eterna. Cambios pequeños, sí, pero con el poder de alterar el curso de una fe, de enfriar una relación con Cristo, o incluso de sacudir los cimientos de una salvación mal entendida. Y lo más inquietante es que estas alteraciones pueden pasar desapercibidas hasta que ya es tarde. Esto que tienes frente a ti no es solo otro estudio bíblico. Es, más bien, un llamado al corazón, una invitación urgente a velar por tu espíritu. Si tu deseo es permanecer firme en la verdad inmutable de Dios, y no ser arrastrado por versiones que suavizan el mensaje para agradar al mundo, pero hieren el corazón de Dios, entonces quédate conmigo. Lo que estás a punto de descubrir podría marcar un antes y un después en tu caminar espiritual. Antes de sumergirnos en este viaje, te pido un pequeño gesto, pulsa me gusta para que este mensaje llegue más lejos, suscríbete al canal si anhelas contenidos que fortalezcan tu fe día tras día. Y si puedes, comparte este video con quienes amas, tu grupo de iglesia, tus amigos, tu familia, personas que, como tú, desean permanecer firmes en el Evangelio genuino. Déjame un comentario contándome desde donde nos acompañas. Siempre es hermoso ver cómo Dios une a creyentes de todos los rincones del mundo bajo la misma verdad. Y ahora sí, comencemos. Es probable que lo que descubras hoy te sorprenda. Cuando hablamos de fe, no podemos ignorar el suelo sobre el cual se levanta. Uno de los pilares más importantes es la versión de la Biblia que usamos para alimentarla. En este sentido, la traducción del Nuevo Mundo, TNM, vinculada a los testigos de Jehová, representa un caso revelador. No se trata simplemente de una actualización del lenguaje, sino de una reinterpretación con propósito, diseñada para respaldar creencias que se apartan del cristianismo tradicional. Las Escrituras nos advierten que construir sobre otra base que no sea la roca firme inevitablemente lleva al colapso, Mateo 7, 26-27. Un ejemplo clave de esto se encuentra en Juan 1:1. Las traducciones fieles al griego original declaran con claridad, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La TNM, sin embargo, introduce una variación significativa, y la palabra era un Dios. Esa pequeña letra, ese un, cambia radicalmente el sentido, insinúa que Jesús no es el Dios eterno, sino un ser inferior, creado. Esta modificación, aparentemente menor, debilita la doctrina de la Trinidad y niega la divinidad plena de Cristo, ambos pilares esenciales en la fe cristiana. Pero la inquietud va más allá de un solo versículo. Estudios indican que quienes trabajaron en esta traducción carecían de formación académica formal en los idiomas bíblicos originales. Los cambios afectan no solo pasajes aislados, sino también doctrinas centrales, como la adoración a Cristo y la visión del destino eterno del alma. Así como la serpiente distorsionó la palabra divina en el Edén, Génesis 3:15, hoy también hay formas sutiles de desviarnos del mensaje puro. Esto nos recuerda la necesidad de estudiar la Biblia con discernimiento, buscando no solo comprensión, sino fidelidad al mensaje original. Si una persona forma su visión de Jesús a partir de una representación distorsionada, su fe entera podría estar edificada sobre una imagen que no es la verdadera. Jesús fue claro, una casa levantada sobre arena no resistirá la tormenta, Mateo 7, 26-27. Por eso, una fe duradera debe estar profundamente anclada en la verdad de Cristo, el Verbo encarnado, la expresión perfecta de la esencia divina, Hebreos 1:3. La oración constante, el estudio consciente y la guía del Espíritu Santo son esenciales para fortalecer esa fe.
Elegir cuidadosamente una traducción fiel no es una muestra de crítica, sino un acto de responsabilidad espiritual. Como señala Hechos 17:11, los bereanos fueron elogiados por escudriñar las Escrituras con diligencia para asegurarse de que lo que oían era verdad. Siguiendo ese ejemplo, también nosotros debemos examinar con cuidado en qué versión de la Biblia depositamos nuestra confianza. Con este entendimiento claro, podemos ahora continuar nuestro camino y analizar otras traducciones que han introducido cambios profundos, afectando la manera en que muchas almas interpretan el mensaje de redención. A lo largo de los siglos, la revelación divina contenida en las Escrituras ha sido un faro para quienes buscan guía, crecimiento espiritual y una fe auténtica. Sin embargo, es necesario hacer una pausa y observar con cuidado cómo algunas versiones de la Biblia han incorporado elementos que se apartan de lo que, desde tiempos antiguos, se ha considerado el canon original. Dentro del ámbito católico, versiones como la Biblia de Jerusalén o la edición CNBB incluyen libros conocidos como deuterocanónicos o apócrifos, tales como Tobías, Judith, Sabiduría y Eclesiástico, entre otros. Estos textos fueron oficialmente integrados durante el Concilio de Trento, en un contexto de respuesta a la Reforma Protestante, más como una afirmación institucional que como una continuación directa de la tradición apostólica. Este trasfondo histórico es crucial para entender cómo decisiones humanas pueden influir profundamente en la manera en que muchos entienden la verdad bíblica. La incorporación de estos libros plantea interrogantes importantes. Cuando se entremezclan costumbres humanas con la revelación divina, se corre el riesgo de enturbiar la claridad y sencillez del mensaje que Dios quiso comunicar. El libro de Apocalipsis lanza una advertencia solemne sobre añadir o quitar algo a las palabras de este libro, Apocalipsis 22, 18-19. No es un simbolismo sin peso, es un recordatorio directo de la seriedad con que debemos tratar las palabras que afirman venir de Dios. Con frecuencia, estos libros apoyan prácticas doctrinales como la veneración a los santos, la intercesión de María o la existencia del purgatorio. Ideas que no encuentran un respaldo claro en las escrituras hebreas ni en las enseñanzas originales de los apóstoles. Cuando las tradiciones comienzan a ocupar el mismo lugar que la palabra revelada, la esencia del Evangelio puede quedar sepultada bajo capas de prácticas humanas. Otro aspecto que merece atención es cómo ciertas palabras claves han sido reinterpretadas. Un ejemplo claro es el uso del término penitencia en lugar de arrepentimiento en versiones católicas en pasajes como Hechos 2:38. El arrepentimiento bíblico implica un giro profundo del corazón hacia Dios, una transformación interior movida por la convicción espiritual. La palabra penitencia, sin embargo, introduce la idea de actos o esfuerzos humanos para merecer el perdón. Pero la Biblia es clara, la salvación no se gana, es un regalo gratuito de Dios recibido por medio de la fe, no por obras, Efesios 2, 8-9. Las palabras importan. Dan forma a nuestra teología, y esta a su vez moldea nuestra visión de Dios y nuestra manera de relacionarnos con Él. Cuando la escritura y la tradición se entremezclan sin claridad, la fe puede descansar sobre cimientos inestables, mezclando la revelación eterna con costumbres pasajeras. Aunque las tradiciones pueden tener valor cultural o espiritual, si oscurecen el papel único de Cristo como único mediador, nos desvían de la verdad. La Escritura afirma con total claridad, hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 1 Timoteo 2:5. Una fe genuina debe esforzarse por escuchar la voz de Dios sin filtros añadidos, sin adornos doctrinales que desvíen la atención del sacrificio de Cristo. Este llamado no nace del juicio, sino del deseo de invitar a una reflexión sincera. Jesús enseñó que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, Juan 4:23, no simplemente a través de rituales heredados o prácticas tradicionales. Por eso, cada creyente está llamado a escudriñar las Escrituras con humildad, dejando que sea el Espíritu Santo quien revele la verdad.
Comparar traducciones, acudir a los textos originales siempre que sea posible y permanecer con un corazón dispuesto a ser corregido, son prácticas que fortalecen una fe viva y profunda. A medida que continuamos en este recorrido, veremos otro ejemplo que nos ayuda a comprender cuán profunda puede ser la diferencia entre una traducción fiel y una paráfrasis que se aleja del sentido original del mensaje. La versión conocida como The Message, MSG, representa una reinterpretación más libre, diseñada con un lenguaje contemporáneo, pero que muchas veces se aleja del significado preciso de los textos sagrados. Aunque el objetivo de esta versión es hacer que la Biblia sea más accesible y cercana, este enfoque puede diluir la profundidad teológica y el impacto espiritual de las palabras originales. La belleza del lenguaje moderno no debe comprometer el poder de la verdad eterna. Tomemos como ejemplo Juan 3:16. En su forma tradicional, este versículo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, en The Message leemos, tanto amó Dios al mundo. Dio a su Hijo, su único Hijo, y esto es para que nadie ni nadie sea destruido. Creyendo en Él, todos pueden tener una vida plena y duradera. Si bien el mensaje conserva un tono positivo, se diluyen elementos esenciales como el concepto de perecer sin Cristo, la especificidad del sacrificio redentor y la promesa de vida eterna. Lo que era una advertencia urgente se convierte en una invitación más generalizada a una vida satisfactoria. Así, lo que debía confrontar el corazón puede terminar simplemente acariciándolo. Esto no significa que no podamos usar herramientas modernas para entender mejor las Escrituras, pero sí requiere discernimiento. La palabra de Dios no necesita ser reinventada, necesita ser comprendida con reverencia y fidelidad. A medida que avanzamos, comprenderemos mejor cómo las traducciones pueden iluminar o desdibujar el mensaje transformador de Cristo. En tiempos recientes, se ha vuelto común encontrar Biblias donde palabras fundamentales como pecado, arrepentimiento, sangre y cruz han sido reemplazadas por un lenguaje más suave, casi terapéutico. Si bien esta aproximación puede parecer más amigable o relevante para el lector moderno, corre el riesgo de diluir la intensidad del mensaje del Evangelio. Y es que la palabra de Dios no está diseñada simplemente para hacer sentir bien, está destinada a transformar. Como nos recuerda 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. Cuando se suaviza su filo, cuando se convierte en un espejo que solo refleja lo que queremos ver, la Escritura pierde su capacidad de confrontar y moldear el corazón. El Evangelio no fue entregado para alimentar el ego, sino para sanar el alma quebrantada y llamar al ser humano a una renovación completa, desde lo más profundo. Este cambio en el lenguaje, aunque sutil, puede dar forma a una espiritualidad inspiradora, sí, pero sin raíces firmes. Una fe liviana, que cuando enfrenta el dolor, la duda o la presión del mundo, no tiene el ancla necesaria para resistir. Efesios 4:14 nos advierte de esto, sin una enseñanza sólida, los creyentes pueden ser fácilmente arrastrados por cualquier corriente de pensamiento. No basta con palabras suaves, la fe madura necesita sustancia, necesita lo que Hebreos 5 llama alimento sólido, enseñanzas profundas que desafían, nutren y fortalecen. Hablar de esto no es criticar a quienes se acercan a versiones más simples de la Biblia, como punto de partida o para lectura devocional ligera. Más bien, es una invitación al discernimiento. La Escritura, después de todo, es comparada con una espada, Efesios 6:17, con un martillo que quebranta la roca, Jeremías 23:29. Herramientas poderosas, no para consolar superficialmente, sino para transformar vidas desde el alma hasta el carácter. Y es en este contexto que surge un nuevo ejemplo que merece atención, la nueva versión internacional, conocida como NVI. Esta traducción ha ganado un lugar prominente en muchas iglesias, estudios bíblicos y devocionales por su estilo claro y contemporáneo.
Sin embargo, bajo esa apariencia accesible, también se encuentran decisiones editoriales que pueden tener implicaciones espirituales profundas. Un caso que llama la atención es Mateo 17:21, donde Jesús afirma, este género no sale sino con oración y ayuno. En la NVI, ese versículo está ausente del cuerpo principal del texto, relegado, en el mejor de los casos, a una nota a pie de página. La omisión puede parecer menor, pero en realidad debilita una enseñanza valiosa sobre el poder espiritual del ayuno, una disciplina que atraviesa tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento como una práctica de entrega, humillación y fortaleza espiritual. Isaías 58 y Mateo 6 la destacan como clave para una vida conectada con Dios. Más allá de esta omisión puntual, la NVI tiende a suavizar expresiones que son centrales en la teología cristiana. Palabras como sangre de Cristo, arrepentimiento, santificación y menciones directas al infierno a menudo se presentan con un tono más liviano o son sustituidas por frases menos confrontantes. Pero Hebreos 9:22 nos lo recuerda con firmeza, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Si suavizamos ese lenguaje, ¿cómo entenderemos la gravedad del pecado, el peso del sacrificio y la urgencia del llamado a una vida santa? Una fe construida sobre verdades suavizadas puede parecer atractiva, pero carece de la profundidad necesaria para afrontar las tormentas espirituales. La intención de estas adaptaciones suele justificarse con el argumento de hacer la Biblia más comprensible, especialmente para nuevos lectores. Y aunque la claridad es importante, esta nunca debería comprometer la fidelidad al mensaje original. Jesús nunca edulcoró sus palabras para hacerlas cómodas. Llamó a la entrega radical, a cargar la cruz, a seguirle sin condiciones, Marcos 8, 34-35. Cuando una traducción evita constantemente las verdades difíciles, corre el riesgo de formar creyentes que conocen el amor de Dios, pero ignoran su santidad y su justicia. Que saben de gracia, pero poco del costo de la redención. Por eso, abordar la NVI y otras versiones similares con una actitud crítica no significa rechazar su uso, sino buscar profundidad más allá de la superficie. La palabra de Dios fue dada no solo para ser comprendida, sino para ser vivida con intensidad, convicción y fidelidad. Tal como lo expresa Santiago 1:23, la palabra de Dios es como un espejo, no uno que adorna, sino uno que revela. No fue dada para confirmar nuestras ideas, sino para mostrarnos lo que realmente somos y, en ese proceso, transformarnos. Por eso, todo creyente es llamado a comparar traducciones, a buscar el corazón del texto original y a sumergirse, con oración y esmero, en el estudio de las Escrituras. Porque la fe no se fortalece con lo fácil, sino con lo verdadero. Al llegar al final de este recorrido por distintas versiones de la Biblia, se nos presenta una valiosa oportunidad para reflexionar sobre cómo aquello que leemos modela lo que creemos, y cómo lo que creemos, finalmente, determina cómo vivimos. En esa intención de acercar la Biblia a más personas, surgió la traducción conocida como Dios habla hoy o Buenas Noticias, GIT, con el noble propósito de ofrecer un lenguaje claro y directo. Sin embargo, al mirar más de cerca, se percibe que en su afán por simplificar, a veces se pierde la riqueza teológica que da vida y profundidad a los textos sagrados. El lenguaje en la Escritura no es accidental, cada palabra carga un peso, una intención. Cuando los términos esenciales del Evangelio se diluyen, se corre el riesgo de que las verdades más profundas, aquellas que sacuden, despiertan y redimen, se conviertan en frases ligeras. Fáciles de asimilar pero incapaces de transformar. Un ejemplo de esto lo vemos en Romanos 3:24. Donde las traducciones más literales nos hablan de ser justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, el GIT lo traduce como, todos son puestos en paz con él por medio de Cristo Jesús, quien los libera.
Aunque el mensaje es positivo, la expresión puestos en paz pierde la fuerza del concepto bíblico de justificación, una declaración divina de absolución, un punto crucial en la comprensión cristiana de la salvación. Lo que se ofrece en esa palabra es más que reconciliación, es ser declarado justo por Dios, no por mérito, sino por fe. Esta simplificación, bien intencionada, se repite a lo largo del GIT, términos como justicia, expiación, propiciación, pilares doctrinales, son omitidos o reformulados. Pero estos no son detalles secundarios, son la esencia misma del mensaje de redención. 2 Timoteo 2:15 nos recuerda la responsabilidad de manejar con precisión la palabra de verdad. Reducir términos difíciles sin explicarlos puede dar lugar a una fe incompleta, que conoce el amor de Dios, pero poco sobre su justicia, su santidad y el sacrificio que fue necesario para nuestra redención. En contextos pastorales, el GIT puede servir como una puerta de entrada para nuevos creyentes o personas sin formación bíblica previa. Es un buen punto de partida, pero no debería ser el punto final. La madurez espiritual no se construye solo con leche espiritual, sino con alimento sólido, enseñanzas que exigen, que confrontan, que guían hacia una transformación duradera. Hebreos 5, 12-14 nos recuerda esta necesidad de crecer, de avanzar hacia la comprensión plena del mensaje de Dios. Por eso, si bien el GIT ofrece una lectura accesible y amigable, se recomienda usarla con discernimiento, complementándola siempre con versiones más fieles al texto original. La simplicidad debería abrir el camino a una exploración más profunda, no reemplazarla. Comprometerse con la palabra es aceptar tanto su ternura como su firmeza, tanto su consuelo como sus desafíos. Y ahora, que hemos recorrido juntos este sendero a través de las distintas traducciones de la Biblia, es momento de que tú también compartas. ¿Qué versión has estado leyendo? ¿Cómo ha impactado tu camino espiritual? Tu testimonio podría ser el aliento que otro necesita para buscar la palabra pura y viva de Dios. Déjalo en los comentarios. Y cuéntanos también desde qué parte del mundo nos acompañas. Es inspirador ver cómo Dios sigue reuniendo a sus hijos desde todas las naciones para escuchar su voz. Si este mensaje resonó en tu corazón, no te vayas sin hacer algo sencillo pero poderoso. Pulsa me gusta, suscríbete al canal y comparte este video con tus amigos, con tu familia, con tu iglesia. Juntos podemos llevar este mensaje a más corazones, despertando una generación decidida a permanecer en la verdad inquebrantable de Dios. Y no te detengas aquí. El próximo video que te espera podría ser justo lo que tu alma ha estado buscando. Haz clic y sigue caminando con nosotros en esta jornada de fe, luz y verdad.